Cuán tiernamente nos está llamando Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos, llama a ti y a mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando. Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas les invita a estudiar libro de Ezequiel, capítulo 2 al capítulo 3, curso presentado por el hermano Leobardo Solís. Dios les bendiga. Buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Estamos aquí nuevamente para continuar con el estudio de Ezequiel. Vamos a continuar este estudio en el capítulo 2, ya miramos el capítulo 1. En los primeros versículos del capítulo 2, los primeros dos versículos, encontramos el llamamiento de Dios para Ezequiel. Debemos que mirar esto y mirarlo de una manera que el llamamiento de Ezequiel no es nada diferente que el llamamiento que Dios hace en estos días a sus siervos. Versículo 1 y 2 dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que hablaba. Miramos aquí en estos versículos cómo el Espíritu de Dios entra en Ezequiel y dice, y oí al que me hablaba. Aquí miramos, hermanos, cuando el Espíritu entra en Ezequiel, miramos una relación que va a empezar entre Dios y su siervo Ezequiel. En nuestros días tenemos lo mismo. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses en la segunda carta, capítulo 2, versículo 14, dice que somos llamados a través de su evangelio. Está hablando del llamamiento de Dios. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto es el llamamiento que miramos en el Nuevo Testamento, pero Hechos capítulo 2, versículo 38 nos habla de ese llamamiento que se asemeja al llamamiento de Ezequiel, porque Pedro hablando dice, así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí miramos cómo se asemeja el llamamiento de Ezequiel al llamamiento que Dios nos hace a través de su evangelio. Es el mismo. Y como miramos, Ezequiel es llamado. En estos días nosotros somos llamados. Ese es el llamamiento. Pero de los versículos 3 al versículo 7 vamos a ver el propósito de este llamamiento o el propósito del llamamiento de Dios. ¿A qué Dios llamó? ¿Con qué propósito Dios llamó a Ezequiel? ¿Para qué le habló? Vamos a ver ese propósito. Primeramente, miramos en el versículo 3, dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. ¿Ok? Dios llama a Ezequiel y el propósito que tiene es que vaya con los hijos de Israel, que vaya con gente rebelde, que vaya con hijos de corazón empedernido, de corazón duro. Lo miramos, lo decimos muy fácilmente, pero el asunto es más difícil de lo que podemos verlo.
Difícil, pero no imposible. Porque le está diciendo, vas a ir con los hijos de Israel. Y cuando consideramos a estas personas, se supone que ellos eran los que tenían la ley, se supone que ellos eran los que conocían al Dios verdadero. Así es de que, pues, quizás podemos decir, nada difícil, ya saben, ya conocen, va a ser fácil. Pero miramos que esta gente, los hijos de Israel, era gente rebelde. Y aquí vamos a hacer énfasis un poquito. Vamos a hablar un poquito de la rebeldía, porque la rebeldía, ¿verdad? A veces no la entendemos o a veces la pasamos por alto. Pero vamos a ver un ejemplo en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Miramos cuando Dios mandó al primer rey Saúl a que destruyera a esta gente. Vamos a ir a primer libro de Samuel, capítulo 15, para leer este versículo. Y nos vamos a dar cuenta que la rebeldía es más grave de lo que muchos tenemos en mente. Dice la palabra de Dios de esta manera: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Miramos claramente, ¿verdad?, este ejemplo en la vida del rey Saúl, el primer rey de Israel. Lo mandan a que destruya los amalecitas, Amalek, que destruya todo, inclusive dicen niños de pecho, todo animal. Y lo que hace es, dice que deja a salvo lo mejor de los animales. Y cuando Samuel lo encara, dice que lo dejó para ofrecérselos a Dios en sacrificio. Una excusa que quizá muchos podrían usar. Y se usa hoy en estos días, esta clase de excusas. No hice esto, pero hice esto otro. En este caso estamos mirando que Saúl desobedeció la palabra de Dios. Dice que la desechó. Y a veces los términos que miramos no nos suenan tan duros como los que usamos. Por ejemplo, esa palabra dice que desechó la palabra de Dios, que es como decir hoy en día agarramos la palabra de Dios y la echamos al bote de la basura. Eso es lo que hizo Saúl. Ahora miramos, ¿verdad?, que Dios compara la rebelión, que viene a ser desobediencia y estar en contra de lo que Dios dice. Dice que lo considera semejante al pecado de adivinación, que en esta palabra, ¿verdad?, es como decir brujería, hechicería, como usted lo entienda. Así de grave es como Dios mira el pecado de la rebeldía. Así es como Dios mira al que no obedece lo que Él dice. Y aquí debemos de entender algo. Cuando vamos y predicamos a la gente y no obedecen la palabra de Dios, eso es rebeldía. Cuando Dios nos dice, aunque ya seamos cristianos, que debemos que hacer algo y no lo hacemos, eso es rebeldía. Si estas cosas las entendiéramos de esta manera, podríamos mejorar nuestra forma de vida delante de Dios. Pero cuando las pasamos por alto, cuando las miramos como no dándoles la importancia que les debemos que dar, es cuando nos metemos en problemas con nuestro Dios. Entonces, este es el propósito del llamado de Dios para Ezequiel. Este es el propósito cuando Dios nos llama, nos dice, ve y haz esto. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Marcos 16, 15 y 16, les dijo a sus discípulos, id y predicad el Evangelio a toda criatura.
Aquí miramos que a Ezequiel se le está diciendo, tú ve con los hijos de Israel, ve con gente que no va a estar nada fácil, va a ser gente rebelde, ve con gente de corazón duro, corazón empedernido, dice el texto en el versículo 4. Este era el propósito para cual Ezequiel fue llamado, para ser enviado a hablar con este tipo de gente, dura, difícil, rebelde. Ahora, vamos a seguir adelante en el capítulo 2, versículo 8 hasta el capítulo 3, versículo 11, vamos a ver la preparación de Ezequiel. Y quiero que entendamos esto, ¿verdad? Después de que Dios le hace saber el propósito, ahora vamos a ver que Dios lo prepara. Esto es bonito, esto es hermoso, porque Dios no nos llama y nomás nos da una ventona y arréglatelas como puedas. Dios nos llama y nos dice, esto es lo que espero de ti, pero nos prepara. Ezequiel es preparado por Dios. Y esto es lo importante, ¿verdad? Que en este punto miramos que Dios no nomás nos avienta y hazle como puedas. Es como decir, obedece el Evangelio, cree el Evangelio y luego vete a la iglesia de tu conveniencia cuando sabemos que la Escritura solamente menciona una. Ezequiel capítulo 2, 8 hasta Ezequiel 3, 11, estos dos capítulos están unidos porque miramos que en estos los junta este asunto de la preparación de Ezequiel. Y vamos a entender esto primero, que primeramente miramos que la preparación es basada en la obediencia. Si queremos estar bien preparados, debemos que ser obedientes a Dios. El versículo 8 lo denota. Mas tú, versículo 8 del capítulo 2 dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Dios le dice, no seas rebelde. Haz lo que yo te digo que hagas. Por eso estamos diciendo que parte de la preparación tiene que ver con la obediencia a Dios. Si no somos obedientes a Dios, Dios nos va a preparar. Si no somos obedientes a Dios, Dios no nos va a mandar ni a la vuelta de la esquina. Primeramente miramos que es importante la obediencia. ¿Por qué? Porque Dios le dice, no seas rebelde, come lo que yo te voy a dar. Y miramos, hermanos, en la obediencia ahí, versículo 9 del capítulo 2 y versículo 1 del 3, dice el 2:9, y miré aquí que una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro. Capítulo 3, versículo 1 dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Estamos hablando de la preparación de Ezequiel y decimos que es importante la obediencia, pero también es importante hacer personal la palabra de Dios, porque a veces actuamos como las gallinitas. Dios nos habla, pero decimos, esto no es para mí, esto es para mi vecino, esto es para mi hermano que está allá enseguida, pero no es para mí. Aquí miramos, hermanos, que Dios le dijo a Ezequiel, agarra este rollo de libro y cómetelo, y miramos que Ezequiel se lo comió. Obediencia, obediencia, hermano. Ezequiel se comió este libro de rollo. Y Ezequiel dice que cuando se lo comió era muy dulce como la miel. Vamos a hablar un poquito de esto porque es importante, ¿verdad?, entender esto. Creo que sería importante mirarlo de las dos maneras porque dice que fue dulce como la miel, pero también en el versículo 14 dice que fue de amargura. Y tenemos otros textos en los Salmos, Salmo 19:10, Salmo 119, 103, donde habla que la palabra de Dios, que la justicia de Dios, que los preceptos de Dios son más dulces que la miel. Inclusive Apocalipsis capítulo 10, versículos 9 al 11, dice que Juan se comió el librito y le supo
como miel, pero cuando llegó en la boca le supo dulce como la miel, pero cuando cayó en su vientre le fue amargo. Y esto podemos verlo, hermanos. Primeramente vamos a verlo en la vida de Ezequiel, porque dice que se comió ese rollo del libro y le fue dulce como miel. Sabemos, los que servimos a Dios, que cuando recibimos el mensaje de Dios y lo entendemos, es muy hermoso entender lo glorioso que es Dios. Inclusive miramos cuando un recién bautizado sale de las aguas bautismales, cómo sale de contento. Es buena la palabra de Dios, es sabrosa como la miel dulce, pero a veces es amarga cuando el mensaje, por ejemplo, aquí en Ezequiel, el mensaje fue amargo, era amargo. Porque el mensaje, miramos que ese librito en el capítulo 2, versículo 10, dice que estaba escrito por enfrente y por atrás, por los dos lados. Pero ese libro dice que contenía no nada más y nada menos, sino que endechas, lamentaciones y ayes. Si juntamos estas tres cosas, nos vamos a dar cuenta que el mensaje no era nada bueno. Por eso le fue amargo a Ezequiel, porque el mensaje, hermanos, era desagradable. Endechas, dice, lamentaciones y ayes. Como decimos en estos días, puras cosas tristes. En el versículo capítulo 3, versículo 14 dice: me levantó pues el espíritu y me tomó y fue en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Es interesante cómo Ezequiel muestra su lado humano, pero también miramos que Dios está ahí con él. Dios está ahí con él, hermanos, porque dice que lo preparó con su palabra, lo llenó de su espíritu y lo hizo más fuerte. Capítulo 3, versículo 8 y 9, miren. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Esta es la preparación que Dios le dio a Ezequiel, hermanos. Lo preparó con su palabra. Lo hizo más fuerte, dice. Por eso le dice: tú ve y háblales, yo te he preparado. Ellos son casa de duro corazón, hijos rebeldes, pero ¿sabes qué? Yo te he hecho más fuerte que a ellos. Y en nuestros días, hermanos, esa es la confianza que debemos de tener. Si obedecemos a Dios, Dios nos va a preparar con su palabra y Dios nos va a hacer más fuertes, porque sabemos que Él nos ha dado de su espíritu y nos ha preparado. Y no debemos de temer, dice: no les temas, porque son casa rebelde. Y sabemos que cuando la persona es rebelde, Dios está en contra de esa persona, como miramos aquí que Dios estaba en contra de ellos, dice, porque hasta ahorita son rebeldes. Entonces miramos que Dios no nomás avienta al profeta Ezequiel, sino que lo prepara. Ahora vamos a seguir adelante en el capítulo 3, versículos del 16 al 21, donde miramos el propósito desarrollado. Cómo se desarrolla, cómo se debe que desarrollar. Y en todo esto miramos, hermanos, que Dios es el que está obrando en el profeta. No es el profeta, es Dios. Dios lo ha mandado, le ha enseñado el propósito, lo ha preparado, y ahora vamos a ver que el propósito es desarrollado o en desarrollo, como lo queramos ver. Y todo esto lo podemos aplicar a los siervos de Dios hoy en día. Aunque estamos hablando de miles de años para atrás, este mensaje, esta palabra de Dios es viva y eficaz hasta este día. Porque en estos versículos del capítulo 3 vamos a ver que hay varias cosas que debemos que ver, pero inclusive esta parte de este
capítulo ya muchos lo tenemos en nuestras mentes porque ya es enseñado, lo he escuchado ya en varias ocasiones. Estamos familiarizados con él algunos. Pero dice la palabra de Dios, aquí dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Aquí Dios ya no solamente le está diciendo esto es lo que vas a hacer. Aquí le está diciendo, haz esto, los vas a amonestar de mi parte. Dice, si el impío, dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, él morirá, pero yo voy a demandar su sangre de ti. Pero si tú le amonestares y él no se arrepiente, él perderá su alma, pero tú salvarás la tuya. Esto es importante entender, hermanos. Debemos entender, hermanos, que lo que Dios le estaba diciendo a Ezequiel es de vida o muerte. Y cuando un asunto es de vida o muerte, quiere decir que es importante. Dios le está diciendo a Ezequiel, Ezequiel, si tú no amonestares, si tú no le dices al que está mal, a aquel que no le gusta adorar a Dios, que está mal, si tú no le dices, yo voy a demandar su sangre de ti. Pero si tú le dices y él se pierde, él se va a perder, pero tú no vas a ser culpado. Y quizá lo estoy poniendo en mis propios términos, hermanos, pero eso es lo que está diciendo. También le sigue diciendo, si el impío se apartare, si el justo se apartare de su justicia y tú no le amonestares, tú vas a ser culpable. Pero si tú le amonestares y él se arrepiente, él va a salvar su alma y tú vas a salvar la tuya. Y es importante notar, ¿verdad? Porque lo que Dios le está diciendo a Ezequiel es, tú le vas a hablar tanto al impío como al justo. No vas a hacer diferencia entre el impío y el justo, a los dos los vas a amonestar. Y si fallas en amonestar a uno de ellos, yo voy a demandar su sangre a ti. Tú vas a ser culpable como ellos si tú no los amonestares. Si tú no les dijeres están mal, compónganse, tú vas a ser igual de culpable. Pero si tú les dices, si tú los amonestas, si tú los corriges y ellos no hacen caso, tú vas a salvar tu alma. Este asunto es importante porque sabemos que esto es lo que Dios le está diciendo a Ezequiel y esto es lo que nos dice a cada uno de los siervos hoy en día. Esa es la responsabilidad que tenemos delante de Dios, salvar almas. Porque precisamente no está hablando de la vida física, está hablando de salvar almas. Versículo 21 dice, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Aquí estamos hablando de salvar las almas, no el cuerpo físico. Y el mismo trabajo que Dios le está encomendando a Ezequiel, nos encomienda a nosotros. Creo que esto es claro y sencillo, pero vamos a seguir adelante porque aquí solamente, ¿verdad?, estamos mirando la tarea que debe que desarrollar Ezequiel. Tú háblales. Dice, tú háblales, te escuchen o te dejen de escuchar. Tú háblales al impío, tú háblale al justo. Tú habla. Importante. Pero vamos a ver un punto más aquí en el capítulo 3, los últimos versículos del 22 en adelante. Y aquí en la Biblia le titulan el profeta mudo. Pero ¿por qué no le titulan el profeta hablador también? Hay manera de llamarle así. Pero ¿cuál es el mensaje aquí? ¿Cuál es el punto principal? Bueno, muchos dicen el profeta mudo lo miran como el punto principal, pero en realidad acabamos de ver que Dios le está diciendo, ¿sabes qué, Ezequiel? Tú háblale al impío, tú háblale al justo, y si tú no le amonestares, tú vas a ser culpable. Pero algo que debemos de notar es de que siempre miramos esa frase, tú diles, y cuando Ezequiel empieza a hablar, dice, Dios dijo, Dios me habló, la palabra de Dios dice esto. Y eso es lo que debemos que hacer nosotros en todo lo que decimos,
que Dios es el que lo diga. Nosotros solamente lo repetimos. Porque aquí voy a leer los versículos 26, 25 y 27 para dejar en claro esto, que el siervo de Dios, en este caso Ezequiel, simplemente debería que hacer la voluntad de Dios y punto. Lo que Dios le diga que haga, eso debería que hacer. Y cuando Dios no le diga que hable, que no hable. Capítulo 3, versículos 25 y 27 dice: y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondré sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque son casa rebelde. Es importante notar esto. Todos los que estamos al servicio de Dios, que buscamos un ministerio donde predicamos o enseñamos, debemos de tomar en cuenta esto de parte aquí del libro de Ezequiel. Dios le dice: te voy a dejar mudo, te voy a pegar tu lengua a tu paladar, pero también le dice: cuando yo te diga que hables, vas a hablar. El mensaje es claro aquí para todos nosotros, que debemos que hablar cuando Dios nos diga que hablemos, y debemos que callar cuando Dios no nos diga nada. ¿Por qué? ¿Por qué le estaba diciendo esto Dios al profeta Ezequiel? Porque en ese tiempo había profetas que hablaban sin que Dios les mandara o les hablara por sueño, o como a Ezequiel, por visión. Y por eso aquí, ¿verdad?, está haciendo esto. Cuando yo te diga, te vas a callar, te calles, te vas a callar. Cuando yo te diga que hables, habla, y cuando hables vas a decir: esto es lo que dijo Jehová el Señor. Si notamos, nosotros como siervos no tenemos mucho que ver. Simple y sencillamente, el punto aquí es hacer la voluntad de Dios. Así de sencillo. Porque podríamos hablar del silencio que fue, que vino, pero es lo mismo. Por ejemplo, Habacuc dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Silencio. Es el mensaje, ¿verdad? Cuando Dios le manda al profeta que hable, dice: yo quiero que hables. Cuando no, no hables de tu parte. Es interesante esto, porque muchas veces, ¿verdad?, oímos personas que hablan supuestamente de la palabra de Dios, basándose en la palabra de Dios, pero Dios no ha hablado. Dios no ha hablado. Y Dios aquí está enseñando esto, muy importante. Si yo te digo que hables, habla. Y si yo te digo que te calles, quédate callado. Y podríamos decir: pero ¿cómo? Si aquí le está diciendo: tú háblale al impío, y tú háblale al justo, tú háblale. Es como el apóstol Pablo decía a Timoteo: predica la palabra en todo tiempo. Pero aquí miramos que dice: te vas a quedar callado. Y cuando yo te abra la boca, cuando yo te diga habla, tú vas a hablar, pero lo que vas a decir: así ha dicho Jehová el Señor. No así pienso o así creo. Así ha dicho el Señor. Libro de Ezequiel, a continuación, capítulo 4 al capítulo 5. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Nuevamente estamos aquí para continuar el capítulo número 4 del libro de Ezequiel. Vamos a examinarlo esto. Tomemos en cuenta que estos capítulos están situados más o menos dentro de los 10 años que reinó Sedequías. Y por eso estamos mirando cómo es que le va a ir a Jerusalén en sí, el castigo o el juicio. De aquí en adelante vamos a ver los juicios de Dios contra Jerusalén. Primeros versículos del 1 al 3 dice: tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza,
y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y serás en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Miramos aquí cómo Dios le está mostrando a Ezequiel lo que va a hacer con la ciudad de Jerusalén. Aquí miramos la señal del adobe. Y Dios le dice a Ezequiel, hazte un adobe o tómate un adobe y pon ahí sobre ese adobe el diseño de la ciudad de Jerusalén. Lo que vamos a estar mirando aquí en pocas palabras es el sitio de Jerusalén en estos primeros 3 versículos. Entonces, lo que esto significa del adobe y el diseño de la ciudad es el sitio de Jerusalén, cómo el rey Nabucodonosor va a hacer esto, va a sitiarla, va a rodearla. Cuando hablamos de un sitio, estamos hablando de el enemigo, que en este caso es el ejército de Babilonia o del rey de Babilonia, que es Nabucodonosor, y va a rodear la ciudad y va a poner su gente, sus armas listos para que nadie entre y salga de esta ciudad, ya que debemos de recordar que en aquellos tiempos la ciudad de Jerusalén estaba amurallada y solamente tenía una puerta donde por ella entraban y salían. Y recordemos, ¿verdad?, que en estos momentos cuando la sitiaban nadie entraba y nadie salía. Solo que cuando hablamos de un sitio no estamos hablando de nada bueno para los que se encontraban dentro de esa ciudad. Y Dios aquí le está hablando a Ezequiel y le está diciendo, tómate este adobe y diseña la ciudad de Jerusalén. Pero recordemos que Dios le acaba de decir a Ezequiel que hay momentos en que no va a decir nada y hay momentos en que debe que hablar. Este es uno de esos momentos donde Dios le dice, vas a hacer esto. No tenía que hablarle al pueblo, no tenía que enseñarle al pueblo, no tenía que decirle nada. Simple y sencillamente debería que concentrarse a hacer lo que Dios le estaba haciendo para que esto sirviera por señal al pueblo, a la gente que lo estaba allí alrededor de él y que mirara lo que estaba haciendo. Y precisamente Ezequiel hace esto, hace este adobe, hace el diseño, pero aquí hay algo importante, ¿verdad?, que debemos que resaltar. En el versículo 3 dice, tómate también una plancha de hierro y ponla, dice, en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Esto está hablando, hermanos, de que Dios le está diciendo a Ezequiel, aparte de que diseñara la ciudad, ahora dice, ponte una cerca, una valla, esta plancha de hierro para que sirviera de separación entre la ciudad y el profeta. Y este es una buena y clara señal, podríamos decir, no es muy buena señal, pero es clara, entre lo que entendemos que el pecado divide al ser humano de Dios. Esta plancha de hierro era la que dividía a Jerusalén de Ezequiel, y miramos que esa plancha de hierro puede simbolizar la separación o lo que divide al hombre de Dios cuando está en pecado. Esto los judíos lo podían entender muy bien. Y si no lo entendían, bueno, Dios les estaba hablando a través de Ezequiel por estas señales. Eran señales muy claras. Así es de que el sitio de Jerusalén se iba a llevar a cabo. Todavía no había pasado. Todavía el rey Sedequías estaba en el trono, aunque dejado por el rey de Babilonia. Y ahora Ezequiel está mirando lo que les iba a acontecer a la ciudad de Jerusalén o al reino del sur, como le quieran llamar, a Judá. Lo iban a sitiar. Y enseguida en los versículos del 4 al 8 miramos el tiempo que iba a durar esto, el castigo, no el sitio, pero el castigo. Dice el versículo del 4 en adelante,
Dios le dice al profeta, después que le dice que haga un diseño de la ciudad sobre un adobe y una plancha de hierro que divida a Elco, que quede en medio de él y la ciudad, eso era seña, ¿verdad?, de que Dios estaba enemistado con esa ciudad, con los que poblaban esa ciudad. Y ahora miramos que Dios le dice al profeta el tiempo del castigo y le dice, te vas a acostar en tu mano o a tu lado derecho por 390 días, y cada uno de estos días va a representar un año que durará el castigo para esta gente. No precisamente el castigo en el sitio, ¿verdad?, sino por lo que iban a pasar después de eso todavía. Entonces, 390 días a su izquierda, que representaba el castigo para el reino del norte, Israel, que su capital era Samaria. Dice, y después que termines de acostarte en tu lado izquierdo, te vas a voltear y te vas a acostar en tu lado derecho por 40 días, que representaba 40 años, así como cuando el pueblo de Dios estaba por llegar a la tierra prometida y que dudaron, y que Dios les dijo, los voy a mandar al desierto, 40 años, un año por cada día de los que anduvieron allí los espías en la tierra de Canaán. Miramos que aquí Dios le dice a Ezequiel algo similar, que le dice, cada día va a valer un año. Y a Judá le tocaron 40 días y vienen siendo 40 años en su lado derecho. Y es interesante cómo miramos aquí estos símbolos, estas señales que Dios le dice a Ezequiel que haga. Y Ezequiel las va a hacer. Y yo no sé si esto se nos está pasando ligeramente por nuestra mente, pero dormir por 390 días en un lado no creo que sea algo fácil, y luego por 40 en otro, es sufrimiento. Y Dios quería estar seguro que el pueblo mirara esto para que entendieran lo que Él iba a hacer a la ciudad de Jerusalén, o a Judá, como queramos ponerle. Es importante entender que aquí estamos hablando del juicio que Dios iba a llevar sobre Jerusalén. Y ahora, a través de lo que el profeta Ezequiel hacía, para que los demás miraran y se preguntaran qué significa esto. Y es importante, ¿verdad?, era importante que para el pueblo mirara esto y se pudieran preguntar qué está pasando o qué va a pasar. Como hoy en día miramos gente rebelde, gente que no quiere obedecer el evangelio, gente que no cree en el Señor. Miramos la rebeldía igual que en aquel tiempo. Y la gente mira lo que está pasando y alguna se pregunta qué está pasando, pero otra ni cuenta se da. Entonces miramos el tiempo que iba a durar el castigo tanto para el reino del norte como para el reino del sur. Los versículos ahí 5 y 6 denotan esto. Enseguida, Dios le muestra a Ezequiel la forma de juicio que va a llevar sobre Jerusalén. Y esto es parte de lo que venimos mirando, porque miramos que está hablando de Jerusalén en aquel adobe, está hablando del tiempo que van a padecer, no solamente del sitio, el sitio no duró tanto, pero está hablando de lo que iban a padecer después. Dice, y luego, dense cuenta, en el versículo 7 dice, el asedio de Jerusalén al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Yo no sé si podemos ver esa forma de Ezequiel teniendo un adobe enfrente, diseñando la ciudad de Jerusalén, y luego en medio de él y la ciudad una valla de fierro, una división. Tenía que la gente preguntarse qué está pasando, pero miramos que la Biblia no nos dice nada de eso. Así es que le vamos a dejar de ese tamaño. Pero vamos a ver ahora la forma de juicios que Dios está pronunciando en manera simbólica o de señal
a través de Ezequiel, de los versículos 9 en adelante al 16, 17, miramos cómo sucede esto. Ya miramos la señal del adobe, la señal de la plancha, ya miramos el tiempo que van a padecer, por así decirlo, pero ahora vamos a ver la forma en que van a padecer ellos en este sitio, ¿verdad? En este sitio que tienen por Babilonia. Dice, versículo 9 al 11, y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lenteja, millo y avena, y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día, de tiempo en tiempo la comerás, y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Aquí nos enseña por lo menos dos cosas de cómo va a llevar sus juicios, pero quiero ponerlo de la mejor manera para que entendamos por lo que tuvo que pasar el profeta Ezequiel en estas circunstancias. Dios le dice que se busque o se prepare una torta, dice, porque va a comer. Por estos días, dice, vas a estar comiendo. Pero quiero que entendamos esto, quiero que entendamos cuánto iba a comer el profeta Ezequiel. Hoy en día hay gente que padece hambre de gusto. Hay mucha gente que dice, estoy a dieta y no puedo comer mucho. A lo mejor esta dieta les ayuda, porque Ezequiel, Dios le dice que se busque todos estos granos de trigo, de cebada, de habas, de lentejas, de avena, y que dice, hazte pan de ellos para que tengas que comer el número de días que te has acostado tanto a tu lado derecho como a tu lado izquierdo. Y le dice, prepárate esto. Pero quiero que miremos, dice en el versículo 10, la comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. Yo no sé qué tan buenos son para las matemáticas los que me escuchan, pero yo no soy muy bueno, pero poquito le hice la lucha, y 20 ciclos es el equivalente como aproximadamente, no exactamente, a 228 gramos. A lo mejor alguien tiene mejor calculadora que yo, pero eso es lo que yo saqué. 228 gramos, quiere decir que no llega ni a un cuarto de un kilo. Y esto era lo que debería de comer al día. Yo no sé cuántos podremos sobrevivir con esa cantidad de comida al día. Yo creo que si hacemos esa clase de dieta, no sé, pero tenemos que tomar en cuenta que el significado de esta señal es el hambre que iban a pasar los que vivían en la ciudad de Jerusalén. Eso es lo que está diciendo. Por eso Dios le dice a Ezequiel, prepárate esto, y le da exactamente la medida. Dense cuenta, ni siquiera un cuarto de un kilo por día. Yo creo que eso nos lo comemos en una sentadita, como dicen por aquí, en un snack, ¿verdad? Pero no solamente eso, aún el agua. O sea que los juicios los iba a llevar a cabo Dios a través del hambre, es lo que les está diciendo al pueblo. Iban a padecer hambre, iban a padecer sed. Si notamos, dice, y beberás, versículo 11, y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. Bueno, yo no sé, pero volvemos a cálculos de matemáticas, porque hasta eso Dios nos enseña. La cuarta parte de un hin, de acuerdo a mi calculadora, es 6.2 litros.
algo así. O sea que comida, poquita, agua, quizá un poquito más, pero a mí se me hace que en estos días preferimos comer que tomar agua. Y lo que Dios está diciéndole a Ezequiel que haga es para que no solamente él entienda lo que Dios tiene en sus planes para Jerusalén en el tiempo actual, sino también para los que están ahí junto con él en Babilonia, junto al río Quebar o por ahí cerca, se den cuenta de lo que Dios va a hacer o va a llevar a cabo en contra de la ciudad de Jerusalén. Ahora, hay otro detalle aquí que Dios le dice. Dice que se prepare estas semillas, estos granos, y que de ellos haga una torta. Pero debe que cocer, debe que cocinar esa torta. Estamos hablando de comida, a lo mejor ya le saqué el hambre. Ezequiel debe que cocer esa torta. Y pues me retuerzo un poquito, como dijo Ezequiel, de amargura, porque no quiero decir estas cosas, pero la palabra de Dios las dice. Dios le dice a Ezequiel, ¿sabes qué? Te vas a cocinar esa torta en excremento humano. Versículo 12, la última parte dice, esto es terriblemente duro, no solamente para Ezequiel, sino para cualquiera de nosotros en este día. ¿Cómo es posible que voy a poner mi comida por encima de excremento humano? Y Ezequiel le dice, oh Dios mío, ¿cómo crees si yo nunca he comido carne inmunda? Lo que nos dice, primeramente lo que les está diciendo a la gente de aquel tiempo, a los judíos, con estas señales, que tanta hambre va a haber, que van a llegar a comer cosas inmundas. Dense cuenta hasta dónde Dios los iba a juzgar. No solamente de hambre y de sed, pero cuando se escaseara la comida iban a llegar a comer cosas inmundas. Y para el judío había muchas cosas inmundas, ¿verdad? No eran como los hispanos, que los chicharrones son muy sabrosos. Ellos ni siquiera querían arrimarse a un marrano. Pero ya para cuando tuvieran en esta situación, creo que ni marranos iba a haber. Porque la situación se iba a poner muy difícil, a tal grado que dice en el capítulo 5, versículo 12, dice que iban a sufrir tanta hambre que el padre se iba a comer al hijo y el hijo al padre. Y es verdad, nos enseña que iba a estar la situación muy difícil. No sé cuántos de ustedes han oído cómo está la situación en Bolivia, pero dicen ahí que no cualquier gente puede salir de la tienda con una bolsa de mandado porque se la arrebatan inmediatamente. A veces no apreciamos las bendiciones de Dios, pero donde estamos viviendo estamos muy bendecidos a comparación a otros países. Hay países que estuvieran la gente contenta si tuvieran lo básico para comer. Un hermano platicó que llegó allá y le dijeron, hermano, solamente te vamos a decir esto. ¿Quieres almorzar o quieres cenar? Porque nomás hay para una comida. Esa es la situación a la que iba a llegar, o peor, Jerusalén. Peor. Y queremos entender esto.
queremos recalcar que esto era lo que iba a hacer Dios con esta ciudad, pero debemos de entender que Dios no es un Dios malo, sino Dios es un Dios justo, y que esto que iba a hacer era por la desobediencia de la gente. Y no solamente por la desobediencia, porque más adelante vamos a describir la clase de desobediencia que fue la idolatría. El alejarse de Dios, el dejar a Dios por un lado. Solo que debemos entender esto, que la gente sufrió porque tomaron la decisión equivocada. Y esto es importante entenderlo hoy en día. Hay veces que miramos gente sufrir, batallar, pero no es porque Dios no tenga misericordia de ella, no es porque Dios no tenga compasión de ella, no es porque Dios no la ame, sino es porque han tomado una decisión equivocada, han tomado la decisión que no deberían de haber tomado. En esa situación estaban los habitantes de Jerusalén. Habían tomado la decisión equivocada y ahora Dios les va a llevar a juicio. Solo que miramos aquí que la señal del adobe no solamente les enseña a ellos, sino también a nosotros, que como Dios está dispuesto para ayudarnos, para bendecirnos, para cuidarnos, también está dispuesto para llevarnos a juicio. Y cuando vamos al Nuevo Testamento sabemos que va a llegar un día en que todos vamos a ser juzgados. Y eso es lo que está pasando aquí en esta situación en Ezequiel. Esta ciudad va a ser juzgada, y de la manera que va a ser juzgada es a través de hambre, a través de escasez de agua. Y no solamente eso, dice también el versículo 16, dice: me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida con espanto. Ese texto dice, ¿verdad?, lo que va a hacer Dios. Pero creo que les dejé algo incompleto cuando hablé de la inmundicia, porque Ezequiel necesitaba que cocer su pan ahí en el excremento humano, y Ezequiel dice: Señor, yo no he comido carne inmunda o cosa inmunda antes. Yo no sé, ¿verdad?, cómo podemos ver esto donde Ezequiel está diciéndole, pues, como que no estoy de acuerdo con esto, pero Dios le dice: ¿sabes qué? Ok, está bien, te la voy a poner un poquito menos. Dice: te voy a permitir que cozas tu pan en excremento de vaca. Suena un poquito menos, pero como que estoy seguro que mucha gente o algunos estarán diciendo: ay, yo no haría eso. Ni en excremento de vaca, ni en... Dice ahí en el versículo 15 del capítulo 4: y me respondió: he aquí, te permitiré usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Oh, ya esto era un poquito mejor. Yo no sé cuántos, pero yo sé que en México hay en mis tiempos de niñez hubo pobreza a mi alrededor, y yo me acuerdo que para bañarnos se calentaba un bote de agua y se usaba el excremento del buey. Pero nunca miré que se usara para calentar una tortilla o algo. Total, aquí miramos cómo Dios, ¿verdad?, escucha a Ezequiel que dice: pues yo no he hecho estas cosas inmundas. Y Dios le dice: está bien, entonces te voy a permitir que cozas tu pan en excremento de bueyes, o en estiércol en este caso. Todo esto, hermanos,
lo ponemos junto y lo que nos dice, ¿verdad?, es el castigo que Dios va a llevar a Jerusalén. Pero miramos que es muy duro. Y quizá digamos, yo no soportaría eso. Pero ahora ya no se trata de la decisión del ser humano. Ahora, en esta situación se trata de la decisión que Dios ya ha tomado, y la decisión que Dios ha tomado es de hacerles pasar por estas necesidades de comida, de bebida, y dice que se verán con espanto uno al otro, como ¿qué más va a pasar? ¿Qué más va a suceder aquí? Esta es la señal del adobe, hermanos. Vamos a pasar al capítulo número 5. En el capítulo número 5 de Ezequiel vamos a ver la señal del barbero. Porque Dios le dice a Ezequiel, córtate, agarra un cuchillo, una navaja afilada, y córtate tu pelo y córtate tu barba. Esto es interesante. Yo sé que hoy en estos días esto no les llama mucho la atención, porque en estos días se usa mucho que hagan eso los jóvenes. Muchos jóvenes de hoy en día los miramos que traen bien brillosita su cabeza. Pero en aquellos tiempos no era normal esto. Y Dios le dice a Ezequiel, agárrate, toma un cuchillo agudo y una navaja de barbero, dice, y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Esta es la señal del barbero. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Ezequiel ahora? Cuando le dice, córtate el pelo, córtate la barba, y cuando hagas esto, búscate una balanza, búscate una pesa. Y pones el cabello en 3 partes. Y agarras una tercera parte y la echas en medio de la ciudad. Recordemos que Ezequiel había hecho ese adobe y había diseñado la ciudad de Jerusalén. Y Dios ahora le está diciendo, te cortas el pelo y lo pesas en 3 partes iguales. Y la primera parte, dice, la pones en medio de la ciudad y le prendes fuego. Agarras la segunda parte y la desparramas, la esparces alrededor de la ciudad. Y luego de la tercera parte la vas a echar al aire. Pero antes de esa parte vas a tomar otra parte y la vas a poner en tus faldas. Y luego vas a agarrar otra y le vas a prender fuego. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Ezequiel que haga con esta señal del barbero? O del que corta pelo, ¿verdad? Porque a veces esa palabra se usa de otra manera. Bueno, Dios de esta manera ahora le está diciendo a Ezequiel qué más va a hacer con la ciudad de Jerusalén. Cuando Ezequiel se corta el pelo y lo divide en esas partes y dice que la primera la eche en medio de la ciudad y le prenda fuego, está diciendo que va a ser quemada esa ciudad. Y que la segunda parte la eche alrededor y le está diciendo que van a morir por la espada. Y la tercera parte dice que esos van a huir, se van a ir, se van a esparcir, pero como quiera Él va a mandar persecución que los sigan y los maten a espada. Pero yo quiero también que miremos, este es un castigo, podríamos decir. Este es sufrimiento.
Pero lo que está diciendo Dios, esto es lo que voy a hacer con la ciudad de Jerusalén y sus habitantes. Le van a prender fuego y los que escapen los van a matar alrededor de la ciudad. Recordemos que estaba sitiada. Y los que se escapen los van a seguir y los van a matar a espada. Pero quiero que notemos que le dijo, guárdate una partecita en tu falda. Necesitamos tener eso en mente, porque esos que se guardan en la falda, dice que Dios va a cuidar de ellos. Más adelante vamos a ver. Es a los que les llama Dios el remanente. Siempre, por eso la palabra de Dios dice, Dios siempre ha tenido un remanente. Siempre Dios ha tenido gente que le sigue siendo fiel. Gente que le sigue sirviendo, no importa qué pase. Y de ese remanente es de los que queremos ser. Pero aquí miramos estos juicios de Dios, cómo los va a llevar a cabo. En el capítulo 4 miramos hambre, necesidad, se va a acabar el alimento y ahora todos los que pasen por eso, ahora van a ser quemados, van a ser matados por espada y aunque salieran corriendo, dice, yo voy a mandar por ellos para que los maten con espada. Esta situación está tremenda. Podríamos decirnos, pues, ¿quién escapa de la ira de Dios? Como dice. Solamente los que Dios tiene misericordia. Pero dice que en el versículo 3, tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto. Hay que mantener en mente esa parte. Porque Dios más adelante nos va a abrir los ojos y está diciendo, estos van a sobrevivir, estos los va a cuidar. Lo que miramos aquí, los juicios tremendos que Dios tiene para Jerusalén, de una manera, de dos maneras y de muchas maneras. Y lo que podemos concluir es de que Dios los va a castigar. Y el mensaje para hoy en nuestros días que podemos ver con claridad, hablando de fuego, hablando de castigo, es lo que dice Dios. Pedro nos dice que este mundo terminará en fuego. Y esto nos debe de ayudar a entender que si Dios lo hizo con su pueblo en aquel tiempo, en el pasado, lo va a hacer en el presente. Porque lo que Dios dice, Dios lo cumple. Versículos del 5 y versículos 5 y 6. Así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Estos dos versículos nos enseñan por qué es que Dios va a hacer lo que va a hacer, por qué es que Dios les va a prender fuego, por qué es que Dios los va a matar de hambre, de sed, a espada, pestilencia. Todo esto les va a suceder, hermanos, pero estos textos enseñan por qué. Porque habían dejado a Dios. Y no solamente lo habían dejado, dice
que hicieron peor que las naciones que estaban alrededor de ellos, cuando Dios les había mandado y les había dicho: cuando ustedes lleguen a la tierra que yo les prometí, a la tierra que fluye leche y miel, no hagan como las naciones que están allá, ni tampoco hagan como los de Egipto, de donde salieron. Y cuando miramos eso, lo que Dios les está diciendo: ni hagan como estos, ni hagan como aquellos, sino hagan lo que yo les digo que hagan. Y esto es algo importante que debemos que tener en mente. Si no queremos pasar por los juicios de Dios, como esta ciudad de Jerusalén, debemos obedecer a Dios. Ese es el mensaje que podemos sacar de Ezequiel. Y por eso Ezequiel en ocasiones dice que se queda atónito. Se queda, por ejemplo, en el capítulo 3, miramos el versículo 15, dice: y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Porque Ezequiel mira la situación y dice: pues, se queda ahí nomás. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Ezequiel está mirando la destrucción de Jerusalén, pero lo peor es de que no puede hacer nada. Me viene a la mente la vida de Jonás, cuando Dios lo mandó a predicar a Nínive. Y luego que ya fue, predicó y se arrepintió la ciudad, entonces se enoja, porque Dios les perdonó. Ezequiel no tuvo esa oportunidad. Ezequiel se le está diciendo: haz estas cosas, porque estas cosas son las que voy a hacer en contra de Jerusalén. Y por eso mirábamos en el capítulo 2, por allí en el versículo 10, que hablaba de lamentaciones, de endechas, lamentaciones y ayes. Nada bueno estaba en ese librito del rollo, o el rollo del librito. Y aquí miramos que en el capítulo 5, la señal del barbero no es otra señal más de que de juicio en contra de la ciudad de Jerusalén. Estos versículos 5 y 6 nos enseñan por qué lo iba a hacer. Dios no hace nada sin razón. Dios no hace nada sin propósito. Siempre Dios va a tener la razón y va a tener un propósito. Dice el versículo 7: por tanto así ha dicho Jehová: por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Nuevamente, ¿verdad? Miramos que Dios les repite una y otra vez: yo lo voy a hacer. Aunque estés en medio de esas naciones, las naciones van a ver lo que voy a hacer contigo. Y esto se lo está diciendo a Jerusalén. Versículo 12 dice: una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Este texto, ¿verdad?, nos aclara lo que va a hacer Dios. Y siempre, hermanos, su servidor está contento, porque siempre Dios dice: aquí está esto, lo bueno, aquí está lo malo, y nos da libre albedrío de escoger lo que queramos escoger. Esto le pasó a este pueblo, a esta ciudad,
y ahora están en problemas. Y Dios dice que Él no va a descansar de su furor hasta que lo haga. Esto es lo que nos enseña. No va a descansar, hermanos. De aquí en adelante podemos ver señal tras señal, hermanos, que Dios dice, esto es lo que voy a hacer y lo voy a cumplir. Esto es lo que voy a hacer y lo voy a cumplir. Y la enseñanza, hermanos, no hay nada mejor que el obedecer a Dios. No hay nada mejor. Porque dice, voy a cumplirlo, voy a hacerlo. Versículo 15 dice, y serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación y en reprensión de ira. Hermanos, hermanas, lo que estamos mirando aquí, hermanos, es lo que Dios iba a hacer. Todavía no lo hacía, pero lo iba a hacer a la nación a la ciudad de Jerusalén. Versículo 17, que concluye el capítulo 5, dice, y enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada, yo Jehová he hablado. Dios, hermanos, quizá aquella gente de aquel tiempo estaba mirando a Ezequiel y no entendían esto, pero aquí dice, yo Jehová he hablado. Esto quiere decir, hermanos, que es Dios el que va a hacer todo esto, pero está usando al profeta Ezequiel para ver si aquellos miran el mensaje. Aunque aquí Ezequiel está en Babilonia y lo que Dios iba a hacer, todo esto es en Jerusalén. Solamente Dios está mostrándole a Ezequiel lo que iba a hacer. Estos 2 capítulos, en pocas palabras, lo que nos hablan es de castigo, castigo seguro, castigo eminente, que Dios iba a traer sobre Jerusalén. Y a estas alturas, miramos que ya nada se podía hacer. No porque Dios no pudiera, sino porque dice la Escritura, dice la palabra de Dios, dice, son pueblo rebelde hasta este día. Quiere decir que esta gente todavía estaba rebelada, estaba en contra de Dios, estaba haciendo lo que a Dios no le agradaba. Y por esa razón Dios iba a traer estos juicios contra Jerusalén o contra Judá. Vamos a pararle aquí. Continuamos después con el 6.